7:33 de la mañana. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Primera Página. Avanzamos con la ronda de entrevistas y vamos a hablar de un tema de actualidad, de interés para todos los que estamos a diario en las calles, tanto peatones como conductores de vehículos, el transporte público y en especial de motocicletas, una flota que ha crecido en los últimos meses, en los últimos años en nuestro país y que ha tenido diferentes resultados, generando resultados positivos para algunos usuarios, para algunos habitantes del territorio nacional y un saldo negativo en materia de accidentes, en materia de congestión, en lo que se ocasiona a diario en las diferentes vías de nuestro país. Para profundizar en este tema, nos acompaña el día de hoy Guillermo Aristimuño, es abogado, también director del proyecto Ciudadanos de Altura, y con respecto a su perfil profesional es magíster en Ciencias Penales, especializado en Tránsito y Prevención y también doctor en Ciencias de la Educación. Gracias por acompañarnos en Primera Página. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, bienvenido a Primera Página. Vamos a hablar del tema de los motociclistas, pero en general de vialidad, y por supuesto esto atañe a todo el que sale a las calles a diario, no solamente en Caracas, sino en diferentes partes del territorio nacional. Hablemos en principio de cómo observas el panorama en cuanto a vialidad, en cuanto a tránsito, en cuanto a este panorama, en esa conjugación de quien se conduce en las vías, por supuesto quien resguarda los diferentes espacios y el estado de las diferentes vías. Ok, bueno, primero que todo, gracias a muchísimas campañas que empezaron en estos momentos, básicamente el Ministerio Público, que quiero aclarar que no es su competencia, sin embargo aplaudo la iniciativa del fiscal general de tomar las riendas en cuanto al tema de la prevención. El INTT en este momento también tomó la iniciativa, tomó la responsabilidad, porque forma parte de su responsabilidad como órgano rector en materia de tránsito, con las campañas de prevención. Pero fíjate tú, tuvimos mucho tiempo sin educación vial ni campañas de prevención y educación. Y aquí tenemos en la propia ley de transporte terrestre, dice obligatoriedad de educación vial. El Ministerio del Poder Popular para Competencia de Educación incluirán todos los niveles, modalidades del sistema educativo, programas permanentes de enseñanza en materia del sistema vial. ¿Qué ocurre? O sea, tenemos una población joven considerable conduciendo motocicletas que no poseen la pericia, la experiencia y mucho menos la educación vial. En este momento el INTT suprimió las licencias para menores de 18 años. ¿Te acuerdas? Con 16 años se podía sacar la licencia de segundo grado. Había muchos muchachos muy jóvenes que no tienen la experiencia, la pericia para manejar una moto. Ellos creen que manejar una moto es arrancarla y frenarla. No, tiene que ver con toda la educación vial que corresponde. En este momento suprimieron esa licencia. Eso creo que va a ser un avance también. ¿Crees que sin embargo, quizás está la necesidad de que estos jóvenes tengan una forma de trabajo y quizás no hay tiempo, para prepararse con respecto a la educación vial, para prepararse con respecto a tener conciencia de lo que representa tener un vehículo automotor en una autopista, en una vía principal, en las principales capitales, y necesitan quizás una forma de empleo, una forma de trabajo o una forma de movilizarse, y quizás el tiempo apremia? Entonces va primero la necesidad que quizás el tiempo para formarse. ¿Cómo se hace para conjugar esto de buena manera y entender que, sí, necesitas una forma de trabajo, pero también debes tomarte el tiempo para formarte? También, pero también el Estado debe poner un poco más de su parte en cuanto a la prevención y educación. O sea, un país sin educación no es un país. También en cuanto al tema de las multas, ¿no? La supresión de licencias. Aquí tenemos que, yo hasta ahora en el tiempo, experto en materia de tránsito, en el tiempo que tengo, no me he conseguido por ahí el primer motorizado que le hayan suspendido la licencia, ¿verdad? Y aquí tenemos, en el artículo, ya te digo porque soy un poco con los números, a un motorizado, que conduzca temerariamente y ponga en riesgo la seguridad del tránsito. Algo que vemos a diario. Algo que vemos a diario, describiendo lo de conducir temerario, se le puede retener la licencia por 6 meses. Para mí eso es un gran castigo, porque de alguna manera u otra son 6 meses sin manejar la moto. No, yo creo que si esto se cumpliera ya tendríamos muchas. Y no se está cumpliendo, lo digo con responsabilidad.
Al igual, por 6 meses, si es repetitivo, se le puede suspender la licencia por 12 meses. Todo esto bajo un procedimiento inicial y llevado por el órgano rector, que es INTT. Luego de eso, cuando se vean involucrados en accidentes con fallecidos o lesionados, también puede ser suprimida la licencia por 12 meses, que es un año. Ahora te consulto como abogado especialista en esta materia. ¿Cuál es el debido proceso, por ejemplo, para comprobar que el usuario de una moto, el conductor de una moto, venía conduciendo de manera temeraria o poniendo en riesgo, en peligro, tanto a él como a los demás, o generando caos de alguna manera? ¿Cuál es ese proceso o cómo se hace para comprobar que en efecto venía de esta manera y para que finalmente sea suspendida la licencia como castigo? Bueno. O sea, ¿qué tan expedito es este proceso? Okay, bueno, primero que todo, como todo proceso, lleva una serie de recabación de pruebas testimoniales. Tenemos la ventaja ahorita que en Caracas tenemos cámaras, tanto del Estado, ¿verdad?, como los particulares en su teléfono. Entonces, el cúmulo de todas esas, de esos testimoniales, de esos videos, o sea, te dan todas las pruebas para tú suspender licencia, para tú... ¿Qué ocurre en este momento también? El fiscal general prohíbe las motopiruetas. Quiero que sepas que las motopiruetas es una conducción indebida, ¿verdad?, que está prohibida ya. Y, sin embargo, está prohibida, pero no tiene pena restrictiva de libertad. Lo que tiene es una multa de 10 unidades tributarias, ¿no? Para que la persona quede privada de libertad, esta persona en la conducción de la motocicleta tiene que haber causado un accidente de tránsito donde haya un fallecido o un lesionado. Es la única manera que entonces el Estado puede privarte de libertad por unas lesiones culposas o un homicidio culposo, que es lo que se está aplicando en estos momentos, que me parece maravilloso. Homicidio culposo, lesiones culposas a título de dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Tenemos el delito intencional, cuando tienes la intención de dañar a alguien, ¿cierto? La pena es muy alta. Y tenemos el delito culposo, que la pena es muy baja, donde no tuve la intención, tuve la culpa, pero no tuve la intención. ¿Qué es el dolo eventual? Está más o menos como en el medio. El dolo eventual es que tengo mi arma, he hecho un disparo al aire. Yo no quiero dañar a nadie, no es mi intención. Pero yo sé que eventualmente ese proyectil va a caer en el cráneo de una persona. Ese es el dolo eventual. Sé qué ocurre en este momento. Toda persona que conduzca en estado de ebriedad, bajo sustancias estupefacientes psicotrópicas, motorizados temerarios, y cuando hay un accidente, hay un herido, un lesionado, se está aplicando básicamente el tema del dolo eventual. Pero eso es si ocurre el accidente, mientras que no ocurra, a mi modo de, o sea, a mi parecer, no hay elementos suficientes para la privación de libertad. Para multas sí hay, para multas, para quitar la licencia, y ni siquiera retención de vehículos, porque el artículo 181 es bien claro en cuanto a las causales de retención de vehículos. Con respecto a estos Disculpa, tenemos una deuda legislativa. Es un llamado a la Asamblea Nacional a que legislen en la materia. Tenemos una ley del año 2008 que ya va a cumplir 20 años y necesitamos una regulación. Cuando se hizo esta ley en el 2008, no teníamos la cantidad de motorizados que tenemos en este momento. Bien, precisamente con respecto a los diferentes operativos y despliegues que se realizan desde los organismos de seguridad, también este nuevo plan anunciado por el Ministerio Público, hay quienes aplauden estas iniciativas. Totalmente. Y dicen, bueno, es maravilloso ver a los uniformados en la calle, llamando la atención de los motorizados, colocando orden, poniendo orden en los diferentes espacios, pero también hay algunas críticas a los ciudadanos que dicen, bueno, pareciera que los uniformados no se dan abasto con la cantidad de motorizados que hay en la calle, que quizás no hay un ojo supervisor que tenga el alcance de llegar a todos los espacios donde están estas movilizaciones masivas de motorizados a diario. Vamos a hablar de Caracas, por ejemplo, que es lo que vemos en lo cotidiano. Entonces, también, ¿qué observaciones tienes con respecto a estos comentarios que hacen algunos ciudadanos que dicen, bueno, aplaudimos la iniciativa, pero parecieran no darse abasto con respecto al número de motorizados en este momento? Sí, que el número de motorizados y cada vez crece más, pues primero por lo económico de las motos, segundo porque, bueno, sabemos que tenemos un país con un sistema de transporte que no es lo más eficiente que se puede decir. En Caracas, gracias a Dios, tenemos el metro de Caracas, pero en las zonas, en las adyacencias, en Guarenas, Guatire, La Guaira, ¿no? ¿Qué ocurre? No se dan abasto, ¿verdad? Pero es porque, te repito, tenemos aspectos de la ley que no se están cumpliendo. En lo que aquí empecemos a hacer las campañas educativas como tiene que ser, no nada más INTT como órgano rector, que lo están haciendo y lo aplaudo. INTT, Ministerio de Educación, como lo establece la ley. Inclusive voy más allá,
Esto arropa a la empresa privada. La empresa privada en Venezuela, canales de televisión, más nunca hicieron, muy pocos se están plegando a las campañas de concientización, como una época fue Rumildo en RCTV, como una época fue Marta Rodríguez Miranda, como bueno, tenemos por ahí también Endrina Yepes, ¿no? Que tienen que sumarse la empresa privada y el Estado a las campañas de concientización y educación. También retener licencia y ser más severo en la colocación de la multa. Bueno, precisamente diriges el proyecto Ciudadanos de Altura, que no solamente busca que esa urbanidad se conserve, no solamente en el área de vialidad, sino en diferentes espacios. Cuéntame también de las campañas que estás realizando, además, por supuesto, de llevar este mensaje a diferentes portales, a diferentes canales. ¿Cómo desarrollan estas campañas quizás en contacto con los motorizados, quizás en contacto con los conductores? ¿Cómo ejecuta finalmente este mensaje o esta campaña para educar? Sí, bueno, Ciudadanos de Altura es un proyecto que nace en el año 2021 y busca restablecer todos esos valores y formas ciudadanas que se han perdido con el tiempo por muchos motivos, pero entre otras cosas por la falta de orientación y educación que tienen los jóvenes en este momento, por la inexistencia de estas campañas. Tiene que ver, bueno, vialidad, tanto porque estamos acostumbrados cuando escuchamos vialidad al motorizado, o sea, en este caso al conductor, y no, vialidad también tiene que ver el peatón. Estamos muy mal educados como peatón, no cruzamos en el rayado, no respetamos la luz nosotros como peatón. El uso de pasarelas también. El uso de pasarelas. De los peatones involucrados en este tráfico cotidiano. Totalmente, cuando vemos a señoras cruzando por el rayado o no, pero llevan un niño de 4 años y no lo llevan agarrado de la mano. O sea, entonces, bien, hay diferentes responsabilidades allí. También me gustaría hablar, retomando el tema del el número de motorizados en la calle, con respecto también a la norma de que tampoco deberían circular por algunas autopistas, algunas motos con alguna cilindrada baja. También hay una determinación para partir de qué cilindrada es que pueden circular o no por las principales autopistas, y lo vemos a diario, el incumplimiento de esta norma. En esto vamos a profundizar a la vuelta de la pausa. Ya venimos con más de la entrevista.